Hoy a las 3 de la mañana ya vamos rumbo al aeropuerto para las 6 tomar el vuelo rumbo a Estados Unidos. Y el pastor lerdo y perezoso, no sé si se entiende la expresión, dice, vamos, aunque sea los últimos minutos que estén en México, los vamos a exprimir. Pero bueno, gloria a Dios que podemos estar en este lugar. Sabemos que para Dios no hay tiempos, todo está planeado de parte de Dios. Y sé que esta noche es una noche planeada en la agenda de Dios. Quizás no estaba en nuestras mentes, pero sí en la mente de Dios. Y sé que hoy Dios te va a bendecir. Pero te digo una sola cosa, no te asustes. Porque nos decía el apóstol, le contábamos al apóstol Casas parte de lo que vivía mi esposo en sus tiempos antes de conocer a Cristo. Dice, ay, la gente lo tiene al apóstol, como, ay, para el apóstol tan espiritual. No, pero era terrible antes. Así que hoy van a contar, te estoy sacando le adelanto. Pero le adelanto, ¿quieren un adelanto pequeñito? Cuando recién nos casamos, él venía de un mundo muy oscuro y cuando venía el diablo, el Satanás a molestarlo en la noche, o en el día, a veces volaban las cosas y se las revoleaba el mismo diablo a él. ¡Pum! Le caía. Y él de repente él reaccionaba y decía, no molestes, don Sata. Y yo lo quedaba mirando, imagínate. ¿A quién le estás hablando? A don Sata, que ahí me quiso golpear, pero oso le hice, no me golpeó. Y sabes que él lo tomaba como una persona que ya conocía, cotidiana, y yo le preguntaba, yo me reasustaba, imagínate. Hija de pastor, nunca había visto esas locuras, pero él había vivido muchas de esas cosas, pero es un tiempo donde vas a entender muchas cosas espirituales, que a veces no entendemos porque no las vivimos o no, nunca nos contó, nunca compartimos con alguien un testimonio así. Pero hoy Dios te va a bendecir. Como dice la palabra, no tengáis por ignorancia las maquinaciones del enemigo. Hoy Dios te va a sacar el velo que muchas veces el mismo enemigo nos ciega para no ver cómo Él trabaja, pero hoy vas a saber muchas cosas y terminaremos un año en victoria. Gloria a Dios, dile, vamos a terminar un año en victoria. Sacudí al que está a tu lado y decirle, terminaremos un año en victoria. Gloria a Dios. A ver ese aplauso fuerte, fuerte. Ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, mis hermanos. Quiero que repita conmigo, Jesús es el Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngale la mano en el hombro al que está a su lado y dígale, tú tienes al más grande de tu lado. Dígale al que está a su lado, no hay brujo, no hay chamán, no hay nadie que te pueda hacer frente. Porque la sangre de Cristo está sobre ti. ¿Habrá alguien que lo pueda celebrar con un aplauso? ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso al Señor. Quiero que me acompañe Romanos 13, versículo 12. Vamos a poner como ancla ese versículo. Siempre es un privilegio estar en esta casa junto a nuestros amados pastores y junto a sus vidas. Ahí me llegó en el Facebook mi tocayo Juan Carlos Sánchez. ¿Dónde está? Gloria a Dios. Así que vamos a compartir esta palabra. Y hermanos queridos, voy a compartir una palabra, pero también un poco de testimonio y también un poco de conocimiento. Conocimiento del otro lado y el conocimiento que Dios nos ha permitido adquirir por gracia. Amén. Vamos a Romanos 13, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Diga conmigo, y se acerca el día. Dice la palabra de Dios, desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracherías, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Con este aplauso recibimos la palabra de Dios. Fuerte ese aplauso al único que merece alabanza. Por más que la noche esté avanzada, la noche no puede frenar al día. Por más que se levanten brujos, hechiceros, por más que esté avanzado el mundo de las tinieblas, la misma noche no puede frenar al día. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido noches de esas que quisiéramos que nunca se repitan? Noches de problemas, de enfermedades, noches de discusiones, noches donde estamos batallando con una fuerza que no sabemos por qué nos está atacando, pero esa noche pasó. ¿Sí o no, hermanos? Todas las cosas que el enemigo ha querido hacer desde antes de tu nacimiento no pudieron frenar el día. El enemigo ha querido hacer miles de cosas para destruirte, porque sabe que llegaste a la tierra con una misión especial. Y esa misión viene dentro tuyo. Dios colocó habilidades y talentos y cosas preciosas. Algunas ya las descubriste. Otras estás a punto de descubrir un potencial extraordinario que Dios ha puesto en tu vida. Póngale la mano en el hombro al que está a tu lado. Vamos. Dígale al que está a tu lado, si ves que me falta algo, no me critiques. Es que estoy en construcción. ¿Cuántos pueden decir amén fuerte a esa palabra? Estamos en construcción. Hermanos, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y empieza a decir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dígale al que está a su lado, mi problema no es contigo. Dígale al de al lado, mi problema no es con tu suegra. Mi problema es con los demonios. Vamos, dígale. ¿Cuántos dicen amén aquí? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Dice en el mes malo, dice en el año malo, dice en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Antes de entrar al versículo 14, tenemos una lucha contra un ejército que entiende de sujeción. Para tener autoridad, necesitamos estar bajo autoridad. Necesitamos entender la sujeción. ¿Por qué? Porque los demonios, los espíritus caídos, los ángeles caídos, los vigilantes, o póngale el nombre que usted quiera, ellos no trabajan desordenadamente, sino que trabajan bajo un orden, bajo una directiva. Póngale la mano en el hombro al que está a su lado y dígale, ellos no son desordenados. Ellos se sujetan a una autoridad. Muévale el hombro al de al lado y dígale, nos están hablando. Un principado toma potestad de los continentes.
una potestad sobre los países, los gobernadores de las tinieblas sobre las ciudades. Las huestes espirituales de maldad trabajan en las zonas rojas. ¿Cuáles son las zonas rojas? Donde siempre hay accidentes, donde hay tráfico de droga, donde hay prostitución, donde hay secuestros, donde hay violaciones, donde hay atentados. Todo eso se le llama zona roja. Nosotros podemos gritar mucho, pero los demonios no se van por el grito, se van por la autoridad que tú cargas. Los demonios respetan la jerarquía que tú tienes en dos autoridades que existen. Número uno, la autoridad delegada. Diga conmigo, autoridad delegada. La autoridad delegada es la que Cristo nos dio a todos. No hicimos nada para merecerla, pero por gracia, y como Él fue a la cruz, Él nos dio un mandamiento: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esa es la autoridad delegada. Pero hay una autoridad mayor que esa, que es la autoridad ganada. Los demonios respetan al que predica la palabra, pero la pone por obra. Los demonios respetan al que practica y vive de verdad el Evangelio. Hay un demonio asignado a nuestra vida. Ese demonio pasa toda la información y los reportes. Conocen de nuestras fortalezas, pero también conocen de nuestras debilidades. Póngale la mano en el hombro al de al lado. Dígale, ¿conocen cuando te enojas? ¿Conocen de lo que te molesta? ¿Conocen si oras o no oras? ¿Saben de tu nivel de santidad? ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿Por qué le digo esto? Porque la fe está conectada a la moral del hombre. Y el enemigo ataca y trabaja la moral del hombre. Estos demonios trabajan con uno especial que está asignado para destruirnos. Ahora, ¿dónde se libran las batallas? En 3 dimensiones. Diga conmigo, en 3 dimensiones. La dimensión celestial, la dimensión terrenal y la dimensión de la mente y del corazón. Por eso es que en tu mente, tú puedes hacer de tu mente una autopista llena de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Fíjese que hay gente que dice, querer es poder. Y eso es verdad, pero en un cierto nivel. En un nivel más alto eso es una mentira. Conocimiento en acción es poder. Si usted conoce poco de su adversario, si usted conoce poco de su enemigo, yo quiero decirle que ellos conocen mucho de nosotros. Y hoy en día han caído muchos ministerios, han caído muchos hombres, líderes, cabezas de familia, muchas mujeres, porque conocen todo de nosotros. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale, versión argentina, vos me podés engañar a mí, podés engañar a tu hermano, pero al único que no puedes engañar es al diablo y a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ellos están en una dimensión invisible, donde nos observan. Y solamente nosotros, en ocasiones especiales, Dios nos permite tener vista espiritual. ¿Cómo ingresé al espiritismo? ¿Cómo ingresé al ocultismo? Y a una de las ramas del vudú. El vudú tiene 3 ramas fuertes: Umbanda, Quimbanda y Macumba.
La macumba trabaja en las aguas, porque las aguas son conductoras de vida. Entonces todas las brujerías que se trabaja en el macumba es a través de la apertura de espíritus que se mueven en las aguas. Voy a nombrarles algunas, nada más. Una de ellas se llama Euroclidón, que es la fuerza de los vientos que trabajan en las aguas. Usted dirá, ¿dónde encuentro eso? Hechos 27. Otra de las fuerzas es Poseidón. Y así hay infinidad de espíritus que trabajan con el macumba. El quimbanda trabaja similar a la creencia de la Pachamama, Dios Madre la Tierra, donde todo lo que se trabaja y se sacrifica se hace por debajo de la tierra. Entonces, hermanos queridos, hermanas en la fe, líder, le quiero decir algo, solamente cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, podemos ver que hay un pacto que está hecho debajo de la tierra, ya que nuestros ojos naturales pueden ver lo que alcanzan a ver. ¿Cuántos entienden y dicen amén? Pero el quimbanda trabaja en cruz. Todas las calles dan en cruz. Los campos dan en cruz. Y en ese lugar donde da la cruz, ahí es donde se hacen los sacrificios más grandes. De hecho, es muy fácil ver brujerías aquí en México. En las esquinas siempre hay una ofrenda, a veces de sacrificios de personas, a veces de elementos de comidas, de fotografías, de imágenes. Usted tiene que saber, y yo sé que usted lo sabe, pero yo quiero llevarlo a que lo sepa aún más profundo, que Satanás te odia. Él odia tu vida, él odia tu familia, él odia de tus bienes, él odia tu felicidad. Y nosotros no podemos ser ilusos ni ingenuos a todo lo que el enemigo quiere hacer para destruirnos. Cuando mi papá murió, él murió muy joven, con 31 años. Mi mamá a los 12 años me echó a la calle. Entonces yo soy un chico que se crió en las calles de Argentina, desde los 12 años en adelante. Tenía mucha depresión, necesitaba el cariño de mi padre, necesitaba el amor de él. Era peor ver a mi mamá porque mi mamá estaba viva, pero era como que había muerto en mi corazón. En cambio, mi papá había fallecido y había dejado un gran vacío en mi vida. Yo no tenía a Cristo, no tenía al Señor, ni conocía al Espíritu Santo. Entonces un día un amigo me dijo, ¿por qué no vienes al centro espiritista? Y a través del centro espiritista, ellos te van a hacer bajar a tu padre. Y aunque sea, podrás hablar con él. Recuerde que la palabra ignorancia es lo mismo que tinieblas. Estaba en medio de la ignorancia y en medio de las tinieblas. Y por 9 años participé en el centro espiritista y me conecté con un pai. ¿Qué significa la palabra pai? Significa padre. Sacerdotes de alto rango en Brasil. Uno de ellos había llegado a Argentina y yo me acerqué a él para ser su discípulo. Y empecé a practicar. Y me convertí en un hombre espiritual, nada más que del otro lado. Empecé a conocer, empecé a ver las ramificaciones de los espíritus y cómo ellos trabajaban. Hasta que un día, con 17 años, recuerdo haber ido a ver al brujo más importante de la ciudad de donde yo era. La ciudad de donde yo nací se llama Bahía Blanca y a 13 kilómetros hay una ciudad que está al borde del mar. Se llama Punta Alta. Cuando usted vea aguas, cuando usted vea mar, usted sabrá que ahí hay una gran conexión con el mundo espiritual. Un portal que se abre para cosas impresionantes. Por eso es que Cristo caminó sobre las aguas, para gobernar en las 3 dimensiones. La dimensión del aire, la dimensión de la tierra
y la dimensión de las aguas. Por eso Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, denle un aplauso a Él. Alábelo. Entonces, recuerdo, no sé si tenía 17, 18 años, y me fui a ver al brujo. Yo tenía una bicicleta. Llegué en una bicicleta. El brujo no estaba. Pero salió una señora y me dice, ¿a quién busca? Busco al Pai Jorge. Necesito hablar con él. Y me dice, él llega en un rato. Y recuerdo que empezó a levantarse tormenta. Y tormenta. Y se levantó lluvia. Y en eso apareció una mujer. Nunca me olvido de esta mujer. Ella me dijo, muchacho, ¿qué está haciendo acá? ¿Acaso no ve el viento? ¿Acaso no ve la tormenta, el frío, la lluvia? Digo, vengo a ver al Pai Jorge. ¿Y para qué lo viniste a ver? Yo quiero hacer un pacto con el diablo. Quiero hacer un pacto de sangre con él. ¿Y sabe qué me dijo esa persona? Me dijo, es que él nunca te va a cumplir. No refiriéndose al brujo, sino al diablo. Él no te va a cumplir porque él es padre de toda mentira. No te conviene. Y me acuerdo que esperé y nunca vino. Al tiempo regresé y fui a unos campos donde daban en cruz, donde tenías que estar 3 días y 3 noches para un empoderamiento satánico. Póngale la mano en el hombro al que está a su lado y dígale, tu cara me asusta en esta noche. Dígale al de al lado, cámbiame la caripela. Vamos. ¿Cuántos dicen amén aquí? Al final era un lugar donde Satanás se podía manifestar y personificar en muchas cosas. Por años escuché la voz de mi padre, no era mi padre. Por años escuché los recuerdos de mi padre, no era mi padre. Dios tenía un plan conmigo. Y estoy seguro, nunca pude hacer un pacto de sangre, pero estoy seguro que si hubiera hecho un pacto de sangre, Satanás no me hubiera llevado al infierno. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ya fuimos elegidos por Dios. Usted y yo ya fuimos elegidos por el poder del Señor. Y póngale la mano en el hombro al que está a su lado y dígale, y aunque hayas metido la pata muchas veces, Dios te escogió para cosas grandes. Dígale al de al lado, Dios cumplirá su propósito en ti. Alábelo, dele un aplauso al Señor. Entonces, yo quise escaparle al diablo. Tenía como 19 años y quise escaparle. ¿Y sabe qué hacía? Dormía debajo de la cama. Dormía en los placares, en los roperos, en el, ¿cómo le dicen acá? Tiene otro nombre. Donde guardan la ropa, en el closet. Y ahí dormía. Dormía en las terrazas. Muchas veces mi cama la levantaba Satanás de arriba y de allá. ¡Bum! La tiraba. Cuando la conocí a mi esposa, dormíamos en nuestras primeras noches y venía la visitación satánica. El susto que se habrá pegado mi esposa muchísimas veces. Fuera de aquí, Satanás. Y estábamos los dos en la cama. Ver cosas que volaban en nuestros primeros años hasta que Dios empezó a empoderarnos, no solo de su presencia, no solo de la unción, sino también de una autoridad ganada. Porque la mejor manera de tener autoridad ganada delante de Satanás es tener integridad y tener santidad. Tú tienes integridad y tienes santidad. Mira, tú puedes tener 500 chamanes haciéndote brujería y tú tranquilo tomándote un café viendo los goles del Barcelona. ¿Sabes por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Vamos, dele un aplauso al Señor. Alábelo.
La Biblia dice que Dios está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Él. Tenemos que saber que hay un ataque infernal. Satanás te quiere hacer caer de miles de maneras. Una de las armas que Él está usando en este tiempo, dígale despacio en el oído al que está a su lado. Dígale adulterio. Y usted dirá, esa no viene en una escoba volando. No viene en una escoba volando, pero te puede hacer caer, me puede hacer caer a mí y nos puede hacer tropezar a todos. Después de que el Señor me libertó, porque cuando yo me entregué a Cristo, yo tenía una imagen así de la muerte. Recuerdo el pastor que hizo el llamado y dijo, si hay alguien que esté aquí y quiera recibir a Cristo, que venga aquí al altar. Y pasé yo. Entonces yo llevaba droga en mis bolsillos. Llevaba imágenes, nombres de demonios. Y uno principal que era la muerte. Y otro que trabaja con la muerte, que se llama parca. Que trabaja sin la guadaña. Que trae esclavitud, pobreza y miseria. Y yo me acuerdo que me acerqué al altar y lo entregué todo. Y el pastor que hizo el llamado abría los ojos así de grande. Y dice, pero ¿usted qué está haciendo? Lo que usted dijo, que el que quiera recibir a Cristo, que le entregue todo. Y yo hoy quiero entregar todo esto. Recuerdo que me dice el pastor, ¿qué quieres, muchacho? Y yo le dije, yo quiero que oren por mí. Porque no puedo dormir. Dormía 3 horas, 4 exagerado. Y todo el día me sostenía con droga. Porque yo no quería que llegara la noche. ¿Sabes por qué no quería que llegara la noche? Porque era lo peor. Porque los demonios me movían la cama. Porque los demonios no me dejaban descansar. Y me acuerdo que ellos agarraron un poco de aceite y me lo pusieron en mi cabeza. Y me dijeron, no solo los demonios te dejarán de molestar, sino que esta noche dormirás en paz. ¿Y sabe qué? Era años de casi blanco y negro, no había CDs, sino que había cassette, lado A, lado B. Diga conmigo lado A, lado B. Los más viejitos me entienden, los nuevos dicen, ¿qué es eso? Época de dinosaurios. Y ahí poníamos de un lado alabanzas de adoración, del otro lado eran como más movidas de exaltación. Y yo me compré ese cassette, era de Marcos Witt, y tenía otro de Oscar Medina, y yo ponía las alabanzas. Y le dije, y lo segundo es que quiero que los demonios no me reconozcan, porque si Dios tiene poder, tiene que tener poder acá en estas 4 paredes y tiene que tener poder afuera. Y me dice, ¿qué es lo que querés hacer, muchacho? Quiero ir al centro espiritista y quiero entrar, pero quiero que no me reconozcan. ¿Es mucho mi petición? ¿Acaso su Dios lo puede hacer o no lo puede hacer? Digo, pues yo 9 años ya le sirvo al diablo. ¿Su Dios lo puede hacer o no lo puede hacer, pastor? Y el pastor yo creo que dijo, ya, le digo que sí. Pobre pastor, lo compliqué. Y oró por mí. Me puso aceite. Me acuerdo que movía mucho la mano. Y yo decía, qué raro, me empujaba para atrás. Y bueno, está bien, debe ser así la cosa evangélica. Y me fui a mi casa. Y puse el cassette. Y me leí un pasaje que decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me hace vivir confiado. ¿Sabes que hay gente que tiene miedo en la noche a ir a colgar la ropa al patio? Hay gente que tiene miedo de dormir con la mano colgando porque una araña lo va a morder. Hay gente que tiene miedo porque te tiren una brujería en la puerta de tu casa o pongan tu foto clavada con alfileres o pongan tu foto en un refrigerador y te congelen para que tu economía se congele. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo. Vamos, dísele 3 veces, no tengas miedo.
Dile al de al lado, el ángel de Jehová acampa alrededor de ti para darte la victoria todos los días. Alábelo, alábelo, alábelo. El ángel del Señor. Así que, hermanos, lo que nunca, dormí y dormí. Y mi esposa es testigo que si yo duermo 6 horas es mucho, pero yo dormí. De repente, las 10 de la mañana, digo, wow, esto de los pentecostales está bueno. Esto funciona. Y agarré, me fui a la peluquería, me corté el pelo, yo tenía pelo largo, me saqué los aretes, la campera rockera, yo era thrash metal, tiré la campera y agarré, me fui a un negocio de ropa usada, me compré una camisa, una corbata de un finado, vaya a saber quién fuera. Fui y me compré una Biblia así de grande, de esas de púlpito, pastor, de esas grandes. Y yo decía, Biblia grande, Dios grande. Y me fui con la Biblia y entré al centro espiritista. Porque Dios va a permitir que regreses a tu pasado. No para que hagas lo que hacías en el pasado, sino para que seas un Moisés, un libertador. Para que traigas vida donde hay muerte. Alábelo, alábelo. Oh, alguien dele la gloria a Dios. Y hermanos, entré al centro espiritista y estaba la bruja principal, estaba el pai. Y cuando me vieron, dije, ay, ya me junó, ya me reconoció. Y dije, no, si anoche dormí bien, la primera etapa se cumplió, esta va a andar bien. Y me acuerdo que le digo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, joven, primera vez que viene. Primera vez. 9 años con ellos. 9 años siendo discípulos. 9 años acercando los elementos. 9 años haciendo los sacrificios. 9 años yendo a las esquinas. 9 años y me dice eso. ¿Y sabe qué fue lo que me agarró por primera vez en mi vida? Temor de Dios. Hay mucha gente que conoce un milagro o conoce una bendición y un beneficio, pero no conoce el temor de Dios. Así que le volví a preguntar, digo, ¿no me reconoce? No, ¿qué es lo que necesitas? Nada. Y le dije como Terminator, hasta la vista, baby, y me fui de aquel lugar. Y me fui y dije, Dios existe. Dios es real. Esto no es un cuento chino, esto no son emociones. Y me agarró temor. Y empecé a buscar a Dios. Después me casé. Vinieron los chicos. Empezamos a pastorear con los jóvenes, a predicar en las cárceles, en las calles. Y un día Dios me hizo un llamado. Fíjese cómo se lo voy a decir para que usted después no me critique tomando café. Dios me hizo un llamado a mi pasado. Estábamos en la ciudad de Neuquén, en la Patagonia, donde algunos los mandan cuando andan enojados. Ese lugar existe. 20 grados bajo cero hace, mucho frío. Estábamos pastoreando ahí y le digo a mi esposa, se me prendió la lamparita. Hacé así conmigo, decí, se me prendió la lamparita. Mirando un periódico, veía todos los brujos en el periódico. Cartomancia, quiromancia, chamanes, brujos, hechiceros, mano santa, santa muerte, todos los brujos, todos ocupando. Y yo dije, ¿qué está pasando? Si eso era nuestro, ese era nuestro espacio, donde la iglesia tendría que promocionar las campañas, los eventos, las vigilias, los bautismos. Aunque tú no me digas amén, yo sé que es así. Yo dije, ¿qué está pasando? Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a poner un anuncio en el periódico. Y le vamos a poner apostelo o apostelio, que significa apóstol.
Eso vamos a hacer. ¿Y sabés qué vamos a hacer? Vamos a meternos en ese mundo de las tinieblas. Porque ya estamos convertidos, ya estamos afilados, ya estamos entrenados. Ahora vamos a ir para allá. Entonces mi esposa me dice, ¿estás seguro? Claro que estoy seguro. Y me fui al periódico. Yo tenía una moto. Escuche lo que le voy a decir. Porque hay niveles y hay dimensiones. Un nivel se mide por 1 año de aceleración. Una dimensión se mide por 10 años en un instante. Me acuerdo que llegamos a aquel lugar, yo fui en mi moto, entré al periódico y le digo, necesito que me ponga un anuncio donde están todos los brujos, los hechiceros, los mentirosos, los adivinos. Póngame un anuncio ahí. ¿Y qué quiere poner? Póngale así, apostelo, oraciones contra enfermedades terminales, gratis. Problemas matrimoniales, gratis. Contra hechicería, amarres y brujería, contra trabajos de chamanes, llame gratis. Y le metí esa bomba. Diga conmigo algo, motíveme, hermano, no me abandone. Yo no estoy del lado de los chamanes, estoy del lado de los de Cristo, amén. ¿Y sabe qué? Metí el anuncio, pagué el mes, me subí a mi motito, porque era más flaco, no se me asuste. Tenía una motito que era más power y me fui en la motito, habré hecho 40 metros. Y miro así por el espejo y veo un taxi. Cuando voy a doblar, ¡boom! El taxi me choca. Volé 20 metros. Mi casco se partió. Mi cabeza pegó en el cordón del asfalto. Fractura de tibia, peroné y tobillo. Y cuando iba arrastrado, hermano, yo agarro y le digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Bienvenido al mundo de los gigantes. Y así fue recibido. Alábelo a Dios. Alábelo a Dios. Me acuerdo que vino un hombre que lo gané para Cristo. Y él vino y me dice, ay, ¿qué te hago? Agárrame la pierna. Agárrame la pierna. Mi pierna hacía así, toda fracturada. De cuenta que era un fideo, un tallarín, no sé. Un papel mojado así. Y cuando él me agarra la pierna, yo le digo, por agarrarme la pierna, Dios va a restaurar tu matrimonio. ¿Qué? Profetizando con la pata quebrada. Dígale al de al lado, ese es nuestro Dios. Es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Alábelo, si es para Cristo me gusta. Fuerte ese aplauso. Oh, gloria a Dios. Me acuerdo que me sostenía el pie y le digo, mete la mano en mi bolsillo. ¿Y qué tenés? Ahí está el celular. Llama a mi esposa. Llámala. ¿Y cómo se llama? Se llama Lili. Pero no la asustes mucho porque ya la conozco. Llámala y decirle que tuve un accidente, pero no le des detalles. El hombre se alejó. Vino otro y me agarró el pie. Se alejó como a 20 metros. Pero yo tenía un oído. Y le dice, señora Lili, sí, ¿qué pasa? Dice, no se asuste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su esposo tuvo un accidente y que está tirado en tal calle. El grito que pegó mi esposa, yo estaba en el asfalto, lo alcancé a escuchar. ¿A dónde está? Y yo estaba así en el asfalto, esperando que venga la ambulancia por mí. ¿Sabe quién llegó primero? Yo la veía, si alguna vez te tocó estar acostado en el asfalto, podés ver que los autos hacen así. Yo veía que venía así uno, y allá viene mi esposa. Llegó ella primero, la ambulancia.
cuello ortopédico. Me subieron a la camilla y me llevaron al hospital. Me tiraron en una habitación. Había una mujer. Yo tenía un dolor en la pierna, fractura de tibia, tobillo y peroné. Y había una mujer que decía, me quiero matar, me quiero matar. Y yo decía, Señor, yo la quiero matar. No aguanto el dolor y esta se quiere matar. Así que agarré la cortina y me empecé a empujar. Y corrí a la camilla. Hasta que lo agarro a la señora y la doy vuelta para este lado. Y le digo, ¿cómo que se quiere matar, señora? No puedo más con mi vida. Dios la puede cambiar. Dios la puede restaurar. Dios la puede sanar. Y me dice, ¿y por qué no te sana a vos entonces? En lo natural, yo estaba fracturado. Yo estaba caído, pero no estaba derrotado. En lo natural tú puedes ver todo en contra, pero si en tu mente y en tu espíritu y en los aires, la victoria estará sobre ti. La victoria estará sobre ti. No importa lo que veas. Aplauda, aplauda la gloria de Dios. Aquí te va. Oré por la mujer. Llegaron, me operaron, me pusieron unos clavos. Nunca había visto, igual que los electricistas, así que los albañiles, ¡nii! Salía humo del tobillo. Y me dijo, ¡nii! Sin anestesia. Digo, usted está loco. Me llevan del hospital. ¿Y sabe qué era lo que me habían conseguido? Una silla de ruedas. La gente, yo tenía gente cercana que me decían, mi pastor, si usted iba bien, predicando, animando, ¿para qué se metió a pelear con los demonios de la ciudad? Mire, ahora usted está en silla de ruedas, en silla de ruedas. ¿Sabe cómo eran los cultos? Yo pasaba con la silla de ruedas y le decía a la gente, si hay alguien en esta noche que necesite sanidad, Dios está aquí para sanarlo. Los hermanos se miraban. Porque la realidad era que yo estaba en una silla de ruedas. Esa era la realidad. Pero yo no me aferraba a esa realidad. Yo me aferraba a la absoluta verdad que está en la palabra. Y en la palabra siempre estás de pie, siempre estás triunfando, siempre estás conquistando. Nunca estás derrotado en la palabra. Eres más que vencedor. Alábelo a Cristo. Así que existe la gente que es porfiado pero santo. Dígale al de al lado, tú eres porfiado pero santo. Entonces, pasaron 6 meses y yo no caminaba. Me sacaron los clavos porque perdí un cartílago. Perdón, hermanos. Perdí un pedacito de mi pie. Y el médico me dijo, usted va a quedar rengo para siempre. Y yo tenía la profecía de que iba a recorrer las naciones. Apenas llevaba 5 países. Y yo decía, ¿cómo? Entonces me dice, usted va a quedar con el pie fijo. Y me sacaron los clavos. Y me pusieron otros. 6 meses interminables. Y un día, una de esas tardes que te levantas con la unción y te agarra la ira santa. Decirle al de al lado la ira santa. Decirle, no es que te acordás de tu suegra, sino que es ira santa. Y me levanté. Llegué con silla de ruedas y mi esposa, que es profeta, ya había discernido que yo me iba a levantar esa tarde. Y le había dicho a uno de los discípulos, le había dicho, mira, si el pastor te manda a hacer algo, no le hagas caso. Porque él se quiere levantar de la silla de rueda en el culto. Él dice que en el culto está la unción.
Y cuando se juntan los santos, algo grande pasa. Entonces yo le decía, quiero tomar agua. Andate al negocio de la esquina, cómprame agüita. ¿No le vas a hacer caso a tu pastor o le vas a desobedecer a tu pastor? No, yo estoy para hacerle caso. Y la miraba a mi esposa y mi esposa le decía que no. Anda a comprarme. Y logré que me hiciera caso. Y mi esposa estaba cantando una alabanza de esas de Nancy Amancio, de guerra espiritual. Y cuando ella cantaba, yo me empiezo a levantar. Y ella cantaba y me hacía, no. Y yo me empiezo a levantar y le hago, sí. Y tenía unas muletas ahí y me acuerdo que agarré y le di un golpe con el pie al suelo. Y todo mi pie hizo track, que sonó aún estando la música. Se escuchó. Y vinieron unos hermanos a agarrarme porque claro, yo me apoyo más en el pie izquierdo. Yo tendría que estar rengo, porque yo no tengo el eje, que es el cartílago que hace que el tobillo haga así. Pero mire, alábelo. No, ese es mi Dios, ese es mi Rey. Y agarré y pisé. Y como que me iba para allá, tuve que aprender a caminar, porque siempre me caía. Varias veces casi me chocan los autos, porque caminaba y ¡prac! Me caía. Por eso siempre gasto más un zapato que el otro. Cuando yo los miro, digo, uno gastado y el otro está entero. No importa, se compra otro zapato. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo y el doctor me dijo que no iba a poder caminar más. Y ya pisamos 27 países. El diablo puede decirte mentiras, pero Dios dice verdades. Alábelo a Dios. Pero aquí te va esta. Wow, aquí te va esta. No me había olvidado de Apostelo. Y la miré a mi esposa y le dije, amor, me quedó por la mitad el trabajo. Mañana me voy al periódico. Mañana vas a ver. Diga conmigo, pero con ganas. Mañana. Que las cosas hay que hacerlas con ganas, hermano. Y agarro, me voy al periódico, caminando despacito. Yo decía que no venga un taxi, me aplaste otra vez. Miraba para arriba por si caía algo del cielo, nada. Y entré. Y le digo, hace 6 meses estuve acá. Y quiero poner un anuncio donde están todos los brujos, los hechiceros. Pero ahora voy a pagar el mes entero. Y póngalo más grande. Y me fui al otro periódico. Y fueron las horas más largas hasta que amaneciera. Porque al otro día iban a llamar a Apostelo. Y usted dirá, este está loco. Amén. ¿Quién es Apostelo? Solo estaba en mi imaginación. Para ellos Apostelo podía ser un brujo, un hechicero. Pero esa era la idea, que llamaran a un brujo y a un hechicero. Pero el que les iba a ir a la casa era un pastor. Pero el que les iba a pisar la casa era un predicador. Así que mi esposa me dice, yo no sé cómo ayudarte, amor. Yo te ayudo orando. Si querés, no sé, yo te acompaño. Pero ¿cómo voy a atender el teléfono cuando llamen preguntando por Apostelo? Le digo, no te preocupes, yo me hago pasar por mí y me doy conmigo mismo. Así que ¿sabe qué? Empezó a sonar el teléfono a las 8 de la mañana. Rin, rin. Mi esposa, tranquila. Apostelo, muy buenos días. ¿En qué le podemos ayudar? Mire, señor, me han hecho brujería, me han hecho hechicería. Un segundito, ya le paso con Apostelo. Muy buenos días. Aquí le saluda Apostelo. Alábelo a Dios, dele un aplauso. Alábelo. ¿Y sabe qué, hermano querido? Me empezaron y yo empecé a tomar
como una agenda. A las 11 estoy en su lugar, a la 1 estoy allá. ¿Y qué llevaba yo? Una botellita chiquita de aceite y una Biblia. Y el primer caso que me tocó era una casa embrujada. Terrible la brujería. Volaban los platos, se sentían cadenas. Y en eso yo empiezo a hablar y miro así, alcanzo a relojear así desde lejos y veo una Biblia. Digo, wow, acá esto me huele mal. Y empiezo a preguntarles y le digo, ¿y ustedes en quién creen? No, nosotros creemos en Dios. ¿Le puedo decir algo, apostelo? Claro, dígame, por favor. Usted habla como un pastor. Usted pareciera que es pastor. Disculpe, yo sé que usted es apostelo. Le digo, es que yo soy un pastor. Yo soy un pastor. Y este nombre solo es una estrategia para que muchos como ustedes llamen, porque hay muchos de ustedes que no llegan a los templos. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir a ustedes. Y empezó a avergonzarse y me dice, nosotros somos bautistas, pertenecemos a la iglesia, en nuestra iglesia nos predican, nos hablan, pero no hay liberación. En nuestra iglesia no hay milagros, no hay sanidades. Y cuando hablamos de brujos solo nos dicen, hay que orar, pero no nos dan la solución. Ya he orado de todas las maneras, pero necesito que alguien haga la obra. Entré a ese lugar, hermano. Mire, hasta los pelos se me paraban. Parecía que estaba Satanás tomando café con Hitler ahí adentro. Una cosa de loco. Reprendí, hermanos, volaban. Se reventó la ventana y esa familia fue libre. Yo, ¿sabe cómo estaba? Feliz, contento. Me tocó el segundo caso. Llego a aquel lugar. Un hombre me dice, ¿cuánto me va a cobrar por matar a mi suegra? Ahí yo vi la realidad. Gente que paga 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos por matar. Digo, no, yo no mato. Yo vengo a dar vida. Y me fui a un lugar. Y te cuento esto. ¿Cuántos están gozando con la enseñanza, conocimiento, testimonio? Mire. Llego a un lugar y el hombre me recibe, me vio la Biblia, me hizo la de los japoneses, me escaneó de arriba para abajo y me dijo, le voy a decir algo. Acá en la esquina hay una iglesia evangélica y el pastor de ahí se llevó a mi mujer, me quitó a mi esposa y se llevó a mis hijos. Y si yo tuviera ahora delante de mis ojos un pastor, lo mato. Sí, yo parecía Michael Jackson caminando para atrás, hermanos. Me quería escapar. Lo quedo mirando. Lo mataría. Y me dice, ¿usted puede hacer algo? Sí, yo voy a hacer una oración en un idioma que usted no conoce, porque Dios me dijo, ora en lenguas. Para que no se dé cuenta que sos cristiano, porque te va a matar. Y empecé a orarle en lenguas. Y le oré. Y le dejaba un versículo bíblico y me iba y volvía. Y así un mes. Hasta que un día a las 11 de la noche me citó. Ese barrio era súper peligroso. Fuimos con mi esposa. Mi esposa me esperó en el auto afuera. Teníamos en esa época los celulares Nokia. ¿Se acuerdan esos chiquititos? Que caían en el inodoro y seguían andando, caían del 14º piso, seguían andando. Estaba en el desierto, tenía señal, era una cosa. Y teníamos un código donde el hombre me quisiera matar, yo le apretaba OK y ella llamaba a la policía. Entro a aquel lugar, un frío, hermano, todavía. Y me dice, mi esposa al final se quedó con el pastor. Abandonó la iglesia el pastor y se fue con mi esposa, pero mis hijos regresaron. Y yo quiero decirle algo a usted. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué me va a decir este? Y me extiende la mano. Y cuando me extiende la mano digo, ¿qué hago? ¿Se la doy o no se la doy? No sea que te saque un cuchillo y ¡bah!
Y cuando le doy la mano me dice: gracias, pastor. Gracias por tenerme paciencia. Cuando usted oraba en lengua, yo sabía que usted era pastor. ¿Y sabe qué descubrí del otro lado? Que hay mucha gente que va a las iglesias, que congregan, que dicen amén y que aplauden y que están de acuerdo en ir a un brujo o participar en algunas cosas del ocultismo y la hechicería, porque no hay poder de Dios donde congregan. Por eso usted tiene que sentirse privilegiado, porque está en una iglesia donde el poder de Dios se manifiesta para traer libertad. Alábelo a Dios. Alábelo a Dios. Así que un día entendí que esa misión terminaba. Ganamos algunas personas para Cristo. Y después, como que me quedó gustando. Y me convertí casi en un cazafantasma. ¿Y cómo es eso? Se enteraron que yo andaba en el tema de la liberación y me empezaron a ir a buscar 3 de la mañana, a orar por endemoniados, a orar por brujos, a orar por hechiceros. Y había un muchacho que llevaba 17 años sin hablar. Había hecho un pacto con Dragon Ball Z. Fuera de broma, había hecho un pacto con Dragon Ball Z. ¿Y sabe qué? El padre lo había violado y él había pedido un poder a esas caricaturas de Dragon Ball Z para matar a su padre. Así que lo había ungido un apóstol muy conocido en Argentina y no había pasado nada. Lo había ungido Cash Luna y no había pasado nada. Lo había ungido Benny Hinn en las cruzadas y no había pasado nada. Y cuando me vinieron a ver a mí, yo dije: oh, Dios, no, si estos no pudieron, yo estoy dibujado, ¿qué voy a hacer acá? Y me dice: no, porque me dijeron que usted tiene algunos sistemas. Y yo usaba algunos sistemas. Te voy a contar uno nada más en esta noche para que me sigas queriendo. Amén. Y llamé a unos diáconos y llamé a unos pastores y les dije: miren, esa señora ha confiado en nosotros. Nosotros no tenemos nada. El que tiene todo es Dios. Pero este muchacho tiene que hablar hoy. Amén, amén. No, amén, amén, no. Tiene que hablar. No sé cómo le vamos a hacer, pero este tiene que hablar. No hablaba. Era un muchacho así. Llegamos. Lo único que le dije a la hermana: saquen todos los elementos punzantes, cuchillos, tenedores, tijeras, porque si este está endemoniado y no pudo Benny Hinn, Señor, ayúdanos. Así que sacaron todos los elementos. Cuando llegamos, el hombre pega un salto así en el aire y cruza las piernas así y se sienta como Dragon Ball Z. Yo miré a los diáconos. Me acuerdo que había un diácono que tenía el pelo para allá. Cuando el tipo saltó, se le puso el pelo así. Una cosa de loco, hermano. Le pegué un codazo a Jackie Chan y le dije: que no se te note el miedo, porque esto huele en el miedo. No tenés que tener miedo. A los demonios no le tenés que tener miedo. Tenerle lo que quiera, pero no miedo. Así que empezamos a orar y empezamos a reprender y empezamos a ministrar. 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Uno de los pastores estaba así: en el nombre de... ¡A la cama! Vamos, pastor. Germán se llama. Germán, a hacer noni noni, vamos. No te quiero acá, me da sueño tu bostezo, me trae sueño. Va. Así que se fue. Después el otro diácono, y dale. 4 de la mañana. Confesó, así barbuceando, así diciendo que había sido violado. Y le digo: no, pero este muchacho hay que dárselo a la madre hablando. De que habla. ¿Me escucharon? Entonces los hermanos: sí, bueno, anda a lavarte la cara. Y el otro: sí, traía agua fría, nos mojábamos, tomábamos café y ministrábamos. Y 5:30 de la mañana.
y no hablaba. Y me agarró la ira santa. Pégale un codazo karateca al de al lado y decirle que no te agarre mucho a vos. ¿Sabe qué pasó? Le digo al diácono, Leo, tráeme un encendedor. Leo, tráeme un encendedor. Como diciendo, esto no tiene nada que ver con aceite, con Biblia, con... Le digo a uno de los hermanos, agarrarle la pata, agarrarle la pierna. Este habla hoy. Y le acerqué el fuego al dedo. Y cuando se lo voy a acercar, los diáconos me miraban como diciendo, no, este va a hablar, ya hicimos todo. Y cuando le empiezo a quemar los pelitos, pega un grito. Y dice, ¡ay, ya basta! Empezó a hablar. Y le limpiamos el pie y empezó a hablar. Y empezó a liberarse. Y empezó a contarnos. Y empezó a vomitar todos los demonios y el odio y el rencor que tenía. Al otro día, 7 de la mañana en amanecida, llega la madre, el muchacho. Se había afeitado, se había bañado, tenía ropa nueva. El hombre estaba ahí, jugábamos y hacíamos risa. Y de repente la madre dice, pastor, increíble, mi hijo habla. Por supuesto, ¿qué quería usted? ¿Que hable? Claro, yo quería que hable. Dígame, ¿cuál fue el método que usó? Son secretos ministeriales. Dele un aplauso al Señor, alábelo. Alábelo a Dios. Casi para cerrar, accesos o puertas peligrosas por donde el enemigo puede reactivar una brujería en cada uno de nosotros. Número 1, por un pecado no confesado. No confesar el pecado es una puerta entreabierta para que Él nos pueda dañar. 2, por la iniquidad. La iniquidad, la palabra iniquidad significa algo torcido, pero también es una sabiduría. Una sabiduría que ataca a Cristo y a sus hijos. 3, por las maldiciones generacionales. Y quizás usted diga, espere, yo ya corté con muchas cosas, pero a veces se reactivan cuando pecamos sin confesar, cuando volvemos de donde Dios nos rescató. Recuerda que el enemigo tiene paciencia para esperarte. Tú tienes que ser hábil para caminar con puertas cerradas. Alguien dígame amén. La hechicería. ¿Sabía usted que la hechicería también está conectada con la manipulación? Cuando alguien manipula tu vida, está practicando brujería. Toda manipulación, sea desde un niño hasta un adulto, es una de las armas y del arte de la brujería. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale, no te dejes manipular. ¿Cuántos dicen amén aquí? Esta que les voy a decir es tremenda. Las heridas. Esta es la puerta por donde más entran las brujerías y las hechicerías. En las heridas. Fíjese, heridas. A veces tenemos algunos complejos o algunas situaciones que no resolvemos y parecieran insignificantes porque hubo una herida. Y te voy a contar un testimonio rapidito que me pasó el domingo. El domingo se lo contaba acá a los pastores, a los apóstoles. Como resulta que cuando mi mamá me echa
de su casa a los 12 años y yo nunca más regreso a mi casa, yo me enojé con ella y me enojé con todo lo que ella hacía. Con todo. Y ella sabe que era lo que hacía siempre, arroz con leche. Entonces en cada lugar que me invitaban a comer arroz con leche, no, a mí no me gusta el arroz con leche, no, a mí no me gusta. Y todo el mundo decía, qué raro que no te guste el arroz con leche. Pero el domingo fui a predicar en una iglesia de campo. Allá, usted sabe cómo son la gente de campo, cariñosa, esa gente entrañable. Y yo vi que la pastora estaba haciendo arroz con leche y yo me agarré la cabeza y dije, Dios mío, ¿cómo me escapo? Yo no quiero comer arroz con leche. Y la mujer me dice, apóstol, le sirvo un poquito de arroz con leche. Y dije, ay, si le digo que no, la mato. Y le digo, poquito ahí, un toquecito, una pincelada nomás, porque yo ya comí hace un rato. Y me sirve lleno de arroz con leche. Y hermano, parecía católico, yo estaba, padre. Y cuando me meto el primer cucharada de arroz, qué rica. Y la mujer me miraba con los ojos, es una pastora, y me miraba diciendo, ¿le gusta? Está rico, le digo. Como que dudaba en mi pensamiento. Y le mando la segunda cucharada. Y cuando la empiezo a tragar digo, está rico el arroz con leche. Y le mando la tercera. Y empiezo a degustar y digo, el arroz con leche es rico. Y yo todos los años dije que el arroz con leche era feo. Y me di cuenta que tenía un trauma. Y que el trauma estaba conectado a mi infancia y al abandono de mi madre. Y llega mi esposa, venía de predicar de otro lado y los pastores la hacen pasar. Y yo toda la vida a ella le rechacé el arroz con leche. Y cuando llega, me ve comiendo arroz con leche. ¿Y estás comiendo arroz con leche? Un poquito. No, ya le serví 2 platos al apóstol. ¿Qué era? Un trauma, una herida. En pequeñas cosas, en una mirada, en un rechazo, en una palabra, se abrió la puerta, entraron a trabajar. Ya no desde afuera, porque cuando te influencian es desde afuera, ya operan desde adentro a través de una herida. Entonces necesitamos sanarnos. Y quizás tú digas, no, pero yo ya perdoné, pero quizás haya que revisar un poco más. Porque si a mí, que yo predico muchísimo, tenía un trauma, ¿qué le puede pasar a otra persona? Lo mismo, porque todos somos iguales en la presencia de Dios. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale, no te me hagas el santulón, ¿eh? Y una de las formas en que el enemigo trabaja con la brujería es con la falta de perdón. ¿Sabe lo que es eso? Pero te voy a regalar en esta hora la última arma más poderosa. La voy a presentar como un presentador. La última arma más poderosa. ¿Cuántos la quieren? A ver, voy de este lado. Me parece que por acá está medio apagado. ¿Cuántos la quieren el arma? Voy por acá a ver, creo que ya se activaron. ¿Cuántos quieren el arma más poderosa? Acompáñenme en Deuteronomio 23, versículo 9 hasta el 14. ¿Tenemos 10 minutos más, apóstol? Sí. Amén, gloria a Dios. Y dice así, Deuteronomio 23, versículo 9, y dice así, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti
alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Versículo 11. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Versículo 12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. En lo natural, tenían que ir fuera del campamento a hacer sus necesidades. Llámele del 1, llámele del 2. Pero en lo espiritual, el campamento es el corazón. Y dice que tenían una estaca, la cual cuando hacían sus necesidades, la tapaban para que nadie la encontrara. Una de las formas en que Satanás, la brujería y la guerra espiritual atacan es a través de las peleas, es a través de las discusiones, es a través de los enojos. El campamento natural no está, pero el campamento espiritual es tu corazón. Cuando un matrimonio pelea, vuelve a destapar ese excremento emocional, excremento espiritual, porque no usan la estaca. Y entre todas tus armas tienes que añadir la estaca. Si se discutió una vez y se habló ese tema y se acordó que quedaba así, póngale la mano en el hombro al de al lado. Dígale, ¿por qué destapas ese pozo otra vez? Dígale al de al lado, ese excremento no me gusta. ¿Cuántos comprenden espiritualmente lo que quiero decir? Imagínense, reprendiendo, atando demonios, echando afuera espíritus, atacando las potestades. Pero en casa el pozo está abierto. ¿Por qué? Porque una pelea, una discusión, un enojo, se destapó todo y el campamento se ensució. Y ese campamento es tu corazón. Es tu corazón. Un guerrero de Dios es hábil en sus palabras, pero también es hábil para refrenar su lengua. Un guerrero de Dios no pelea con su guerrera, que es su esposa, con su guerrero, que es su marido, o con sus hijos, sino que los potencia y los impulsa. Necesitamos tapar los pozos. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dile, ¿no te diste cuenta del olor? Dile, cuando discutimos, cuando peleamos, abrimos ese pozo. Necesitamos la estaca y tapar todos los pozos. ¿Cuántos aprendieron en esta noche algo? ¿Cuántos se gozaron con los testimonios? Por último, dos cosas que se parecen, pero son diferentes. Se necesita fe y se necesita valentía. Muchas veces yo creo que no tenía fe, tuve valentía. El muchacho habló, no es el mejor método, fue la valentía, pero habló.
necesitamos tener valentía. Cruzamos toda América y nos enfrentamos con todas las potestades de todos los países, contra todos los demonios. Pero yo siempre supe esto, que Dios no iba a permitir que yo peleara con alguien a quien no puedo vencer. Dios lo permitió con David. Él dijo, yo peleé con osos, después peleé con leones, ahora voy a pelear con este incircunciso. Jamás David lo mencionó como un gigante, porque siempre vio como gigante a Dios. Tú nunca podrás pelear con un gigante si primero no vences los leones, si no vences los osos. Póngale la mano en el hombro al de al lado, si no vences tu carácter. Dígale, si no vences tu lengua, no podemos enfrentar a los gigantes. Dígale al de al lado, por último, los enanos espirituales con los que batallamos son el chisme, el desánimo, la falta de sujeción, los enojos, la ira. Diga amén, hermano. Ahora escuche lo que le voy a decir. Muchas veces hay un pasaje en Hechos 19:15. Dice que el demonio le dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? No es el grito, no es el grito, es la autoridad ganada. En la autoridad ganada, los demonios se sujetan. Muchas veces me acuerdo cuando en las campañas con Carlos Anacondia, a mí me tocó ser camillero. ¿Sabe lo que es ser camillero en las campañas de Anacondia? Anacondia decía, oíme bien, Satanás, y se manifestaban 50, 60, 70 demonios. Y nosotros que éramos muchachitos, agarrábamos al endemoniado entre un brazo y el otro del otro y lo llevábamos a la carpa de liberación, porque estaba la carpa evangelística y la carpa de liberación. Y llegábamos allá y se lo tirábamos a los pastores, y los pastores le hacían liberación y íbamos a buscar otro. Y Carlos Anacondia nos enseñaba en los talleres que cuando hay que liberar, hay uno que tiene voz de mando. Diga conmigo, voz de mando. Y los demás solo apoyan. Y me tocó en una iglesia que se manifestaron varios chamucos y no sé cuántos más, y algunos chuquis que habían ahí. Y cuando yo voy con voz de mando a reprender, y yo le digo, ahora en el nombre de Jesús, te ato. Y venía otro y decía, te mando al abismo. Y venía otro, te mando al desierto. Y venía otro, fuego sobre él. Y el demonio decía, pónganse de acuerdo, ¿a dónde voy? Porque ustedes no están de acuerdo. Voy al desierto, voy a ver la película que salió ahora, me voy al centro, dígame dónde voy. Entonces, siempre tiene que haber una voz de mando, porque Dios es un Dios de orden. Y los demonios también son demonios de orden. Entonces viene uno y le dice, te ato. ¿Qué hace el de al lado? Amén, amén, ahora. Decirle al de al lado, vamos, mira el de al lado, ni se te ocurra mandarlo al abismo ahora. Ahora lo atamos. Y después de atarlo, echamos fuera ese demonio de ese cuerpo y lo expulsamos. Pero suponiendo que fuera larga la jornada y fuera pesado el trabajo, hay algunos que salen rápido, hay otros que no. Se hace una rotación de equipo. Amén. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale, no te me hagas el Superman, no te me hagas la Batichica. Esto es en equipo. Vamos, denle un aplauso al Señor, alábelo. Y por último, para cerrar, en Daniel 10:10, a ver si lo encontramos. Daniel 10:10. ¿Cuántos se están gozando en esta noche?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? 10:10. A ver si alguien me lo puede leer en voz alta desde donde estén. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Muchas gracias, mi hermana querida. Muy linda voz y clara. Dios me la bendiga. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atenta a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Me detengo ahí un segundito. Daniel era entendido en los tiempos. Daniel comprendía que había una profecía que se estaba cumpliendo. 70 años de cautiverio, y él era entendido en los tiempos. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, poder discernir lo que está pasando en esta nación, en las naciones vecinas y en el mundo entero. Necesitamos saber qué palabra se está cumpliendo en este tiempo. Cristo lo comprendió. Cristo dijo, esta palabra se cumple hoy. Él comprendía los tiempos. Y Daniel se pone a orar y a interceder. Y escuche lo que le voy a decir. Fue tanto el clamor de Daniel que vino un arcángel y le habló a Daniel y le dice, por causa de tus palabras yo he venido. No le dijo por causa de la palabra de Dios, sino por causa de tus palabras yo he venido. Y mire lo que le dijo. Daniel, que oraba 3 veces por día y que ayunaba, dice que le dijo, Daniel, varón muy amado, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Quiere decir que antes era escuchado, pero hasta un cierto nivel. Pero cuando Él dispuso su corazón para entender la guerra espiritual, necesitamos tener un corazón humilde y sencillo en la presencia de Dios y tener el clamor que tuvo Él. ¿Y sabe lo que le dijo el arcángel? Mientras yo venía, porque se desató una guerra. Recuerden que la guerra espiritual tiene 3 dimensiones. La de los aires, la de la tierra y la de mi mente y corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, pero cuando tú orabas, yo venía a darte la bendición, a darte la victoria, pero se me opuso el príncipe de Persia. ¿Y sabes quién es Persia? Persia es guerra, Persia es problema, Persia es pelea, Persia es discusiones, Persia es conflicto. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale, están hablando de tu prima. Eso es Persia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero le empieza a decirle a usted después, pero cuando yo venza a Persia, vendrá Grecia. Tóquese aquí el coco y diga, Grecia es intelectualismo. La segunda batalla más grande que vamos a enfrentar es con el intelecto, es con el razonamiento. ¿Cómo que se puede sanar? ¿Cómo que puede salir de las deudas? ¿Cómo que puede prosperar? ¿De qué forma? Y todo se canaliza a través del razonamiento. Dios no necesita mirar tu pasado para diseñar tu futuro. Dios no necesita mirar tu historia para ver si calificas o no a la bendición. Dios puede darte todo lo que has pedido en un minuto, lo puedes recibir todo junto. Lo que no has recibido en toda la historia de tu vida, lo puedes recibir en este año que viene.
Con Dios no hay que razonarlo. A Dios solo hay que creerle. Porque para el que cree todo es posible y más. Primer enemigo, peleas, discusiones. Ese es fácil de derribar. Segundo, Grecia. Cuando los griegos lo encontraron a Jesús, Jesús dijo: es el tiempo. Porque los griegos también conocen los tiempos. Pero nosotros nos vamos a vestir con las armas de la luz. Dios está de nuestro lado. Y no importa todos los pronósticos que se hayan lanzado. Déjeme decirle por último, ya me dan ganas de predicar. Déjeme decirle por último, hay una puerta de donde se lanzan todas las brujerías y las hechicerías. Esa puerta es la del Abadón o de Apolión. Búsquelo en Apocalipsis. El demonio más fuerte del abismo, que lanza las maldiciones principales al pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos al más grande de nuestro lado. Toda maldición, mire, el que tenga oído para oír, oiga. Toda maldición que ellos vayan lanzando contra ti, en el camino Dios las va transformando en bendiciones. Todo lo que el enemigo lanza contra ti, lo cambia Dios en bendición. Y ya cierro, porque bien decía el pastor Jorge Meneses, qué peligro es un predicador con un micrófono, ¿no, pastora? Terrible. Una vez hicimos una campaña evangelística. Duró 365 días. Todos los días era predicar. Todos los días. ¿Sabe lo que es todos los días? Diga conmigo, todos los días. Jugara quien jugara, sea el cumpleaños de quien fuere, era todos los días. Y un diácono me dice: pastor, en la puerta de la carpa se llamaba la carpa de los milagros. No quisimos ponerle ningún nombre evangélico, sino la carpa de los milagros, para que todos llegaran, todos pudieran ir. Y me habían puesto un gato, así estaqueado, abierto, con la pancita abierta y las tripas ahí. Y con la sangre del gato pusieron mi nombre. Y el diácono, vieras cómo estaba. Parece que había visto El Exorcista 4. Tenía un miedo. Diga conmigo, un cuiqui. Cuiqui es miedo en Argentina. Entonces yo le dije: este tiene cuiqui. Y me dice: pastor, le hicieron brujería y acá y allá y esto y lo otro. Y cuando llego lo veo al gato. Ya el gato no me podía mirar a mí, estaba muerto. Pero yo lo pude ver al gato. Y cuando lo miré, la única expresión que salió de adentro de mi corazón fue esta: pobre gatito. Si con un gatito me quieren asustar, yo tengo al león de la tribu de Judá, que ruge por nosotros. Tú tienes al león de la tribu de Judá. Vamos, da un grito de victoria. Más fuerte, da un grito de victoria. Mayor es el que está con nosotros. Y no sé si terminar ya, pastor. ¿Me regala 5? ¿O muy tarde? ¿Ya nos vamos? El último testimonio. Ahí va, pastor, recíbelo. Ahí va, pastor, recíbelo. Ahí va, pastor. No, esta no. Ahí va. ¡Ay! Va el último. Viajé a Haití. Tuve un llamado. Yo siempre le digo: Señor, nunca me vas a llamar a Miami, Disneylandia, no. Las Vegas, no. Y le quise viajar después del terremoto y no pude ir. Y mi esposa, la pastora, conoce las tortas fritas que hace ella, son similares a las donas.
trabajó 3 meses haciendo donas como tortas fritas para poder juntar un dinero más todas las ofrendas que íbamos juntando acá. Lo tengo de testigos acá los profetas. Íbamos para Haití. Escuche lo que le voy a decir, para que no nos hagamos los locos y peleemos hasta donde podemos en lo que Dios nos autoriza. 3 días antes de la fecha de Haití, están ellos de testigos. Me atacaron los demonios. Vinieron a la casa donde yo hospedaba, Pastor Luger. Entraron todos los demonios y yo empiezo a mirar. Eran miles. No crea que yo veo siempre demonios, pero esa vez me lo permitió Dios. Y yo empezaba a hablar, espíritu del diablo, te vas de acá. Y nada. ¿Y sabe qué dijo Dios? Me dijo, te vinieron a reconocer. Es que no puedes ir con puertas abiertas a Haití, porque allá te matan. Mire, le pedí perdón a Dios hasta por mis abuelos. Si se equivocaron ellos, te pido perdón por ellos, Señor, porque yo no puedo ir mal. Me pusieron vacunas, de todo. Íbamos con ellos. Él, pastor, me llevaba en su auto al aeropuerto. Nunca perdí un avión yo. Perdí el avión para ir a Haití faltando 1 minuto. Tuvimos que pagar $400 de multa. Y al otro día volamos en el avión. Volé yo solo. Cuando iba llegando a República Dominicana se levanta una tormenta y el avión daba vuelta y daba vuelta y la tormenta y todo el mundo gritaba. Y había una señora que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y voy y la agarro y le digo, no nos vamos a morir, hermana. ¿Sabe por qué? Porque yo vengo para traer la palabra de Dios. Yo no me voy a morir. Y si el avión se cae, yo no me muero, no sé usted. Pero yo no me muero. Así se lo dije. Llegamos, me recibieron. Diga, era gente, diga conmigo, pobre, re pobre, súper pobres, campeones de lo pobre. Imagínense. Me llevaron al baño. Mi compañero de esa noche fue el inodoro, ahí dormí. Y al otro día me llevaron a Haití. Tuve que pagar 4 veces $10 para poder entrar a Haití. Me recibió uno como mono que se colgaba del autobús y me tiraba piedra y que me iban a matar. Yo dije, ¿a dónde estoy? Hermanos, vi los zombies en aquel lugar. Te la dejo para otra prédica. Te puedo decir cómo los hacen. Y no son los de película. Son el modelo del Gadareno. Y en la última noche se me forma una cortina, así como esto, 10 de la mañana. Y me dice, de esta isla no sales vivo. Mi esposa en Argentina había levantado 21 días de ayuno y oración la iglesia. Y oraban por mí. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? En eso me arrodillé y le dije, Señor, esta dimensión yo no la conozco. Esto es otra cosa. Acá no estoy peleando con alguien que me arruga la nariz o con alguien que habla mal de mí. Acá estoy peleando con otros demonios. Y me arrodillé y fue una de las pocas veces en que sentí la mano de un ángel en mi hombro, que me dio fuerzas. Me cuidé de que me mataran, de que me acuchillaran. Y como mi esposa es profeta, ella me dijo, tuve una visión, que una niña te daba como un alfajor, como un postre, como una galleta, y tiene brujería, no la comas. Y yo le dije, sí, amor, sí, sí. Predicamos en aquel lugar. Y había una niña inofensiva, descalza, sus piecitos sucios. Y me dice, me hacía así. Y yo dije, qué bonita, tan chiquitita. ¿Cómo no le voy a recibir? Y cuando le agarro la galleta y me la estoy por llevar a la boca, viene una persona y me dice, no le reciba. Es hija de la bruja principal. Tiramos la galleta. Cuidado con lo que te dan.
para comer. Hay brujerías que van en las fotos, que van en elementos, en cuadros. Tampoco es para que andes alucinando, como hay mucha gente que ve demonios hasta en el café. Tranquilo. Dice que ninguna cosa mortífera nos hará daño. Mira, para todo ya Dios inventó una respuesta. El diablo se rasca la cabeza y dice, ¿qué hago? Y ya Dios tiene la respuesta. Y la victoria sobre nosotros. Viajamos a Haití, volví, me acuerdo, el último día que llegué al avión, hermanos, había bajado 10 kilos en una semana. 10 kilos en una semana. Y me acuerdo que me subí al avión y me dieron café y yo volví a ver pan después de una semana. Y volví a ver comida. Temblaban mis manos del hambre que tenía. Así que cuando me hablan de Haití, yo ya ando por Pachuca llegando. Yo solo volvería a Haití y algunos países de Centroamérica que nos tocó pasar, si Dios me lo pide. Pero por mi cuenta no. Cierro con esto. Diga conmigo, asignaciones, misiones y propósito. Todo de parte de Dios. Por último, póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale, no te hagas el llanero solitario, no te hagas el loquito. Trabaja en sujeción, en obediencia y en servicio. Fuerte ese aplauso al Señor, alábelo, 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 alábelo. Que Dios lo bendiga. No, gracias a usted. Póngase de pie, amado. Wow.